Bien, si ya tiene su Biblia en sus manos, por favor, acompáñeme al texto en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 1 y el párrafo que vamos a estar leyendo, estudiando en esta tarde, comprende del verso 4 hasta el verso 14. No creo que nos dé tiempo verlo completo, pero por favor siga en la lectura, Hebreos capítulo 1, verso 4 al 14. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecen, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecen como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahí tenemos la lectura de la palabra del Señor. El tema que voy a desarrollar es Jesús superior a los ángeles. El apóstol, el escritor de esta carta entra ya en el tema para mostrar que Jesús es superior al antiguo pacto, y quiero recordarle algo. Ya hemos hablado que el antiguo pacto estaba gobernado, Dios había, en la administración del antiguo pacto, Dios había dado a los ángeles a lo que en el Antiguo Testamento y en la cultura hebrea se conoce como el concilio divino. Dios había dado al concilio divino el gobierno de las naciones hasta que viniera el Mesías, el rey príncipe que habría de heredar todas las cosas. Básicamente usted puede ver que el escritor de la carta está haciendo un contraste entre Jesús y los ángeles. Y podemos ver que el pasaje, el párrafo se divide en esas dos partes. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo la Escritura revela a Jesús? ¿Y quiénes son los ángeles? ¿Qué es lo que la Escritura habla acerca de los ángeles? En la parte donde se habla acerca de Jesús, la Escritura nos habla sobre la divinidad de Jesucristo, sobre el señorío, el gobierno de Jesucristo. Y cuando se habla de los ángeles, siempre se habla en un nivel de servicio. Los ángeles son ministros o son siervos de Dios que ejecutan su voluntad, algo que no se habla directamente de Jesucristo. Entonces en esta tarde, vamos a ver, me parece que solamente el verso 4 y verso 5, y vamos a hablar acerca de la superioridad de Jesús contrastado con los ángeles, en el sentido de que, o en relación de que Jesús, y solamente Jesús, es llamado por el Padre, el Hijo de Dios. Es a Jesús, al único que se le da el título de Hijo de Dios. Ahora, para que entendamos bien esto, usted puede estar pensando, bien, Jesús es Hijo de Dios porque es Dios en la carne. Pero no es de lo que está hablando el escritor de la carta. Lo que aquí se está exponiendo y lo que vamos a aprender en esta tarde, o lo que vamos a recordar en esta tarde, no tiene que ver con el carácter eterno de Jesús, de su divinidad, sino que tiene que ver con el resultado de su resurrección y su entronización. Pero antes de ir a eso,
de la razón por la que el escritor de la carta a los hebreos comienza con el tema de los ángeles es porque los ángeles, le repito, ya lo hemos visto, tenían un papel importante dentro del pensamiento hebreo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento a los ángeles se les llama hijos de Dios, pero este es un nombre de plural. A ninguno de los ángeles de forma individual se les llama hijo de Dios, sino que en comunidad ellos son los hijos de Dios, pero en la individualidad a ninguno se le da el título de este nombre tan singular, hijo de Dios. Observe, por ejemplo, lo que nos dice en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 2, versículo 4. Voy a mencionarle algunos versículos de la Biblia, quiero que usted los busque, y si hay alguien que los pueda leer, lo vamos a escuchar. Génesis capítulo 6, versículo 2, versículo 4, Job capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, capítulo 38, versículo 7. En estos versículos usted verá que en el Antiguo Testamento a los ángeles en plural se les da el título de hijos de Dios, pero nunca de hijo de Dios a algún ángel en particular. Repito la cita, Génesis capítulo 6, versículo 2 y versículo 4. 6, solamente vamos a leer el verso 2 y el verso 4. ¿Alguien tiene esta cita, la primera cita? Muy bien, usted nota el contraste que hace Moisés al hablar de los hijos de Dios y las hijas de los seres humanos, dice la versión que nos lee Brenda, o las hijas de los hombres, la versión Reina Valera 60. Ahí está haciendo una distinción, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Bien, vamos a ver de forma más específica Job capítulo 1, versículo 6, y déjeme decirle que según los historiadores, los comentaristas del Antiguo Testamento, Job es muy anterior a Génesis. La historia de Job es mucho más antigua a la vida de Moisés, que es quien recopila o quien escribe lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Así que tenemos un testimonio muy anterior al propio libro de Génesis. Job capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1 y capítulo 38, versículo 7. ¿Alguien tiene? Muy bien, ahí tenemos una descripción de algo que si no fuera por lo que la Escritura nos lo dice, no lo sabríamos. El concilio delante de Dios, los ángeles delante de Dios. 1:6, vamos con 2:1. Nuevamente, los hijos de Dios y el adversario. El nombre Satanás es un adjetivo más que un nombre. Satanás significa adversario. 38:7. Muy bien, repite la lectura, por favor. Gracias. Ahí estamos, la confrontación del Señor con Job, cuando le pregunta, ¿sabes cómo fue establecida, cómo fue fundada la tierra? ¿Quién puso los cimientos sobre los cuales reposa la tierra, sobre los cuales se sostiene la tierra? Y dice que cuando la tierra estaba siendo formada, las estrellas alababan. Es un nombre o un adjetivo con el cual también se conoce a los ángeles, el ejército de los cielos, las estrellas de los cielos. Y los hijos de Dios que daban voces de júbilo, se alegraban cuando la tierra estaba siendo creada. Así que esto es solamente la introducción. Quiero que usted note
que a los ángeles en el Antiguo Testamento se les da el título de hijos de Dios en plural, pero nunca a ninguno de ellos se les da el título singular de hijo de Dios. Los ángeles son los hijos de Dios, pero ninguno de ellos en su individualidad es el hijo de Dios. Ahora, los ángeles, les repito, tenían un papel importante en la teología del Antiguo Testamento. Mire lo que dice Hechos 7:53, Hechos 7:53, Gálatas 3:19 y Hebreos 2:2. Hechos 7:53, Gálatas 3:19 y Hebreos 2:2. También 3 personas que nos lean estas citas. Hechos 7:53. Muy bien, ¿quiénes entregaron la ley a la nación de Israel? ¿Quiénes la dispusieron? Los ángeles. Los ángeles entregaron la ley, por eso usted va a ver a lo largo de Hebreos que en contraste, la ley del antiguo pacto es muy inferior al nuevo pacto, porque en el antiguo pacto quienes mediaron esa ley fueron los ángeles, y los ángeles fueron o son, desde el punto de vista de Hebreos y de toda la Escritura, son ministros al servicio de Dios, no pueden ser superiores a Dios. Por eso es que la ley del antiguo pacto no puede ser superior al nuevo pacto, porque fue dada en el sentido de comparaciones de Dios y los ángeles por seres inferiores. Gálatas 3:19. Esto era algo muy conocido por el pueblo hebreo. El pueblo judío tenía como una verdad que la ley no fue dada directamente por Dios, que la ley fue dada por ángeles. Y más adelante lo vamos a ver, pero vamos a Hebreos 2:2. Hebreos 2:2. Gracias. La palabra hablada por los ángeles fue firme. ¿Cuál fue la palabra hablada por los ángeles? La ley de Moisés, los 10 mandamientos. Fue la palabra hablada por los ángeles, perteneciente al antiguo pacto. Así es que aunque la ley puede tener una función importante en la instrucción, no puede superar al nuevo pacto que fue dado y cuyo mediador no es un ángel, sino es el Hijo de Dios. Bien, teniendo esto en mente, es que el escritor de la carta va a mostrar por qué Jesús es superior a los ángeles. Sí, los ángeles jugaron un papel importante en la historia de la nación de Israel. A través de ellos la ley llegó a la nación de Israel. Ellos fueron el medio que Dios usó para guardar, para cuidar, para proteger, para defender. Los libros históricos son un testimonio de cuántas veces los ángeles pelearon batallas por el pueblo de Israel y vencieron a los enemigos de la nación de Israel. El Antiguo Testamento es el testimonio, es el testigo de la actividad angelical antes de la venida de Jesucristo. Pero viene uno que es mayor que los ángeles. ¿Pero por qué Jesús es mayor que los ángeles? Ahora, el escritor de la carta, en el versículo 4 hace una afirmación, que Jesús es superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Y cuál es el nombre que Jesús heredó? Bien, no solamente el nombre con el cual nosotros lo conocemos, Jesús. En el contexto, el nombre que hereda Jesús es el nombre o el título de Hijo de Dios. Y luego la pregunta, una pregunta que introduce el tema, una pregunta que exige una respuesta negativa. La pregunta es, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, nunca tenemos un registro de que Dios le haya dicho a uno de los ángeles, mi hijo eres tú. A ninguno.
podemos ver que, regreso a ese punto, en la colectividad, ellos son llamados los hijos de Dios. En la individualidad, ellos son identificados por nombres que describen su función, que describen su jerarquía, que describen su ministerio. Tenemos, por ejemplo, a Miguel, el príncipe de los ejércitos del Señor. Tenemos a Gabriel, el mensajero de Dios, el que habla con el pueblo de Dios. Pero a pesar, en el judaísmo hay muchos ángeles que se identifican por nombre, pero a ninguno de ellos se le da el título de hijo de Dios. ¿Por qué es tan importante este título? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quiere decir que a Jesús se le dé el título de hijo de Dios? ¿Qué significa la afirmación de mi hijo eres tú? Y aquí quiero enfatizarle algo. El escritor de la carta no solamente está demostrando la divinidad de Jesús. Hay una intención mayor que esa. Hay una intención mayor que decir que Jesús es Dios. Nosotros lo sabemos, lo damos por sentado. Creemos que Jesús es Dios. Pero la afirmación, mi hijo eres tú, no tiene que ver con su relación en la divinidad, sino con su relación en la encarnación. Hay 7 citas que el escritor de la carta a los hebreos en este breve párrafo va a tomar del Antiguo Testamento para mostrarnos por qué Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué Jesús es superior a los ángeles? La primera cita que está tomando el escritor la recogemos del Salmo número 2, versículo 7, es un salmo que ya hemos estado leyendo al empezar Hebreos, al empezar esta carta, pero creo que es bueno que vayamos nuevamente al Salmo número 2. Versículo 7. Mire lo que dice, lo que escribe el salmista. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, para algunos ven y algunos piensan que cuando se leen estas palabras, lo que está diciendo la Escritura es que Jesús tiene un principio, que Él no es Dios. Pero no es lo que el texto está diciendo. Los escritores toman este pasaje para demostrar no la divinidad, sino la relación filial entre el Padre y el Hijo debido a la resurrección. La resurrección de Jesucristo es la declaración definitiva de que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando el ángel Gabriel se aparece a María, él le da esa noticia que en el vientre de ella se concebirá lo santo. Y será si usted regresa al Evangelio de Mateo, se dará cuenta que el ángel le dice a Gabriel, y será llamado Hijo del Altísimo, será llamado Hijo de Dios. Bien, cuando el escritor dice, mi hijo eres tú, citando al Salmo número 2, versículo 7, no se refiere al anuncio que hace Gabriel a María. Luego, cuando Jesús inicia su ministerio, él desciende para ser bautizado por Juan, desciende a las aguas, y cuando el agua cae sobre su cabeza, después de que ha sido bautizado, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Pero el escritor de los Hebreos tampoco se está refiriendo a ese momento en el que el Padre da testimonio público de que Jesús es su Hijo. Ellos tienen algo en mente que es superior a estos eventos, que sin duda alguna fueron sobrecogedores, pero hay algo que es superior a esto. Permítame leer un breve comentario de F. Bruce, un comentarista de varios libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Él comenta lo siguiente acerca de esta declaración: la eternidad de la condición de Hijo Divino que Cristo tiene
no se cuestiona a través de esta visión. Es decir, el texto no está hablando acerca de la divinidad de Jesús. ¿A qué se está refiriendo? Vaya a Hechos 13, 32 y 34 y Romanos 1, 4. Hechos capítulo 13, versículo 32 y 34 y Romanos 1, 4. ¿Alguien lo tiene? Muchas gracias. ¿Cómo interpretaron los apóstoles el Salmo 2.7? No cuando Jesús fue concebido. Ellos no pensaron que el Salmo 2.7 se estaba cumpliendo cuando Jesús fue concebido en el vientre de María. Ellos no pensaron que ahí se cumplía esa escritura. Tampoco pensaron que se cumplió cuando fue bautizado. ¿Cómo lo interpretaron? En la resurrección. Exactamente, la resurrección de Jesús era la declaración del Padre. Dios estaba cumpliendo lo que había prometido a la nación de Israel, que habría de traer a su Hijo. ¿Cómo sabemos que Jesús es Hijo de Dios? Porque Jesús fue levantado de entre los muertos. La resurrección de Jesús fue la declaración absoluta, contundente de Dios acerca del carácter de Jesucristo. Cuando Jesús fue levantado de la muerte, se cumplió lo dicho por el profeta David cuando dijo: yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú. Ahora esa imagen lo tiene que regresar mucho más atrás. ¿Recuerda usted la forma en que Dios creó a Adán? ¿Cómo lo creó? El texto sagrado dice que lo hizo del polvo, es decir, Adán fue levantado del polvo. Una prefiguración de la resurrección de Jesucristo. Adán estaba prefigurando la venida del Hijo, del verdadero Hijo de Dios. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. En ese sentido, la humanidad fue creada para ser hijos de Dios. Pero tan solo era una prefiguración de una realidad posterior que estaba delante, el momento en que el verdadero Hijo de Dios sería levantado del polvo. Observe lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 4. Gracias. Nuevamente, aquí tenemos a Pablo recordándonos que la interpretación correcta del Salmo 2.7 es la resurrección de Jesucristo. Dios había decretado llamar a Jesús su Hijo y demostró que Jesús era su Hijo cuando lo levantó de la muerte. Y quiero leer un comentario de Samuel Pérez Milos, un pastor español, también escritor de varios comentarios. Él escribe lo siguiente: el Mesías levantado de entre los muertos es exhibido ante toda la creación como vivo de entre los muertos, y en ese acto es declarado a todos como el Hijo de Dios y único heredero del reino. La resurrección de Jesucristo es el testimonio viviente de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué el escritor de la carta está hablando acerca de Jesús como Hijo de Dios? El escritor hace esta pregunta: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Tendríamos que recorrer todo el Antiguo Testamento para ver si Dios le dijo a alguno de los ángeles, mi hijo eres tú. Y aquí quiero que se detenga a pensar en algo, porque muchas veces nosotros pensamos, incluso dentro de la teología sistemática, se cree que los ángeles no pueden crecer en número y tampoco pueden decrecer, no pueden aumentar ni disminuir. Estamos de acuerdo que no pueden aumentar en número, pero no podemos estar de acuerdo con que sí puedan disminuir. Porque el único eterno es Dios. Solamente a Él le pertenece la inmortalidad, la eternidad. Todo lo demás en la creación es perecedero.
Y esto nos ayuda a entender esta verdad. A ninguno de los ángeles Dios le prometió la eternidad. A ninguno de los ángeles Dios le prometió vencer la muerte. A ninguno de los ángeles Dios le prometió levantarlo después de la muerte. Los ángeles mueren, hermanos. No en el mismo tiempo que nosotros, desde luego. La Escritura nos habla y lo vamos a ver, lo puede usted ver en el Evangelio de Mateo y lo puede ver en las cartas de Pedro, lo puede ver también más adelante en la carta a los Hebreos, que los ángeles fueron juzgados y fueron muchos los que se rebelaron contra Dios, fueron traídos a juicio y murieron. Pero el único que no muere es Dios. Cuando introduce al Hijo, cuando el Verbo se hace carne, necesita Él descender a la muerte para ser declarado en su resurrección el Hijo de Dios. Eso es lo que nos enseña la Escritura. ¿Por qué es tan importante entender que Jesús es Hijo de Dios? ¿Y por qué es tan importante entender que el título Hijo de Dios está relacionado con su resurrección? ¿Por qué es tan importante? La iglesia, esta iglesia a la que se le está escribiendo esta carta, ustedes deben recordar que es una iglesia que está enfrentando la persecución, que muchos hermanos a lo largo de este tiempo habían fallecido por causa de la persecución. Nerón había asesinado a muchos cristianos, había matado a muchos hermanos. La historia nos deja ver un poco del sufrimiento de la iglesia bajo el emperador Nerón. ¿Cuántos creyentes fueron asesinados? Qué importante era entender en este sentido y en relación con la muerte que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted entiende que Jesús es el Hijo de Dios y que su título está estrechamente relacionado con su resurrección, usted puede entender que la iglesia, al ser unida a Cristo, ha vencido la muerte. Hace rato en el tercer canto que cantábamos, viene esa parte. Y si Él venció la muerte, o si Él resucitó, si Él venció la muerte, me parece, yo también. El título Hijo de Dios no tiene que ver con su divinidad, sino con la derrota de Cristo sobre la muerte. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 1 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y observe la frase que va a utilizar el apóstol Pablo: en los lugares celestes. En los lugares celestes. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo utiliza esta frase? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda bendición espiritual. ¿Dónde está esa bendición espiritual? Está en los lugares celestes. Ahora, antes de que usted piense que el hecho de que las bendiciones están en los lugares celestes las pone muy lejos de nosotros, hay una razón por la que Pablo utiliza esa frase: que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. ¿Cuál es la intención de Pablo? Pablo está intentando mostrar a la iglesia que si las bendiciones están en Cristo y Cristo es el Hijo de Dios, es decir, venció a la muerte, las bendiciones entonces son seguras e inmortales, imperecederas. El escritor Pedro en su primera carta habla de lo mismo. Dice que hemos recibido una herencia que es incorruptible e inmarcesible. No puede deteriorarse, no puede mancharse, porque están en las regiones celestes. Es decir, el lugar donde la muerte no habita. Desde el punto de vista de la cosmovisión hebrea, la tierra es el reino de la muerte. Es el lugar donde la muerte habita. Los animales fueron creados para morir. El único que aspiraba a la inmortalidad era el hombre. Sí obedecía a Dios, pero todo lo demás había sido creado mortal. Los animales, las plantas, todo lo que había sido creado en el cielo y en la tierra había sido creado mortal, todo corruptible. El hombre había sido creado con la esperanza de alcanzar la inmortalidad bajo el pacto de obras. Si obedecía
alcanzaría la inmortalidad, inmortalidad que no fue alcanzada a causa del pecado. Eso significa la caída. La caída es que el hombre cayó en una condición baja, compartió la misma condición del resto de la creación, una condición mortal. Si usted entiende eso, entonces debe entender que la muerte para nosotros es necesaria porque debemos despojarnos de este cuerpo mortal. Es necesaria. Este cuerpo pertenece a este reino. La muerte es necesaria en la tierra, pero la eternidad está en Jesucristo. ¿Por qué era tan importante para la iglesia a la que se está escribiendo el entender que Jesús es el Hijo de Dios? Si Jesús es el Hijo de Dios, eso significa que Él venció a la muerte. Y si Él venció a la muerte y nosotros estamos unidos a Cristo, ¿cuál es nuestra esperanza? Que venceremos a la muerte. Y quiero que lo entienda desde el punto de vista de la revelación de la palabra de Dios. Vencer a la muerte no significa no enfermarse. Vencer a la muerte no significa que no vamos a envejecer o que nuestro cuerpo no va a tener dolencias, sufrimientos. Vencer a la muerte significa que al ser despojados de esto corruptible, seremos revestidos de lo incorruptible. Seremos vestidos de la inmortalidad. Primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Observe, ha estado ahí la palabra del Señor y a veces nos parece como poco atractivo la esperanza que tenemos en Jesucristo. Si Jesús es el Hijo de Dios, la inmortalidad es una realidad para nosotros, pero no como quisiéramos, en el sentido de nunca abandonar este cuerpo. Muchas personas, y sobre todo, le repito ahora con el tema de tantas muertes por causa de la pandemia, lo que más le teme a la gente es morir. El creyente debería tener otra perspectiva. Desde luego, le decía hace rato, nosotros no estamos buscando la muerte. Debemos cuidar nuestro cuerpo. Pero también sabemos que llegará el momento en que necesitamos ser despojados de esto corruptible. Primera Corintios capítulo 15. Observe en el versículo 35, el apóstol Pablo repite una pregunta que la iglesia se hacía en ese tiempo. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Mire, el pensamiento tradicional, y yo creo que esto es lo que a la mayoría de nosotros se nos enseñó, es que la resurrección exige que este mismo cuerpo vuelva a ser levantado del polvo. Y esa es la pregunta, ¿con qué cuerpo van a resucitar los muertos? Es decir, ¿muero con este cuerpo si mi muerte fue a causa de un cáncer, de una diabetes, de un accidente, si perdí un brazo, si perdí una pierna, si la muerte que sufrí me llevó a perder alguna parte de mi cuerpo? ¿Con qué cuerpo voy a resucitar? Observe la respuesta del apóstol Pablo. Verso 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Necio, el cuerpo con el que mueres nunca va a volver a levantarse. Nunca va a volver a levantarse. La resurrección a la luz de las Escrituras no exige que si yo soy sepultado con este cuerpo tiene que levantarse. Esta es la enseñanza tradicional en el medio cristiano, que la resurrección es que mi cuerpo, este cuerpo, tiene que volver a formarse del polvo y volver a levantarse. Pero aquí está lo que dice el apóstol Pablo. Pablo nos enseña el punto de vista de la resurrección a la luz del Evangelio, a la luz de Jesucristo. Observe lo que dice en el verso 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma. Es necesario que lea esta parte para que entienda bien el contexto. No toda carne es la misma,
sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿En qué cuerpo habitamos? Terrenales. ¿Cuáles son las características de esos cuerpos terrenales? Corrupción, tienden a la muerte. Si usted no se enferma hoy de COVID, y no se lo estoy deseando, cuídese, pero tarde o temprano le va a dar una enfermedad, a mí me va a dar una enfermedad que me va a llevar a la muerte. Nos va a dar una enfermedad que nos va a llevar a la muerte, tarde o temprano. Ahora, por favor, no se vaya al extremo de decir, si tarde o temprano me voy a morir, ¿para qué me cuido? Recuerde lo que decía Salomón, más vale perro vivo que león muerto. Más vale perro vivo que león muerto, porque cuando hay vida todavía hay esperanza. Así que cuide su salud. Pero lo que está diciendo el escritor es que hay tipos de carne, tipos de cuerpo, no todos son los mismos. No toda carne es la misma. El verso 40, hay cuerpo celestial y cuerpo terrenal. Una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria de nuestros cuerpos terrenales. Nuestros cuerpos celestiales serán diferentes al cuerpo que hoy tenemos, porque uno es el cuerpo celestial y otro es el cuerpo terrenal. Una es la gloria de este cuerpo terrenal y otra va a ser la gloria del cuerpo celestial. Y el apóstol Pablo sigue en la comparación. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. El cuerpo que usted y yo tendremos que abandonar en su momento es el cuerpo de corrupción. Cuando se ponga en el ataúd y se ponga en ese lugar donde permanecerá hasta que se convierta en polvo, nunca más se va a levantar. Porque seremos revestidos de un cuerpo que es diferente al que va a ser depositado ahí, en ese féretro. Nunca más se va a levantar ese cuerpo, porque ese es el cuerpo de corrupción. Y lo que es polvo, al polvo tiene que volver. Yo recuerdo en mis clases de teología que me enseñaban que ese cuerpo tenía que levantarse de nuevo. Porque si no, entonces no existe la resurrección. Porque tiene que levantarse ese cuerpo para que realmente sea la resurrección. Pero Pablo dice algo completamente opuesto. No tiene que levantarse ese cuerpo porque ese cuerpo es el cuerpo de corrupción. Es polvo. Y escrito está, polvo eres y al polvo tienes que volver. Y Pablo está diciendo, así también es la resurrección de los muertos. Así será la resurrección de los muertos. Ha hecho un contraste. Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna. No es la misma gloria. El sol brilla con su propia luz, la luna brilla con su propia luz. Ambas tienen glorias diferentes, ambas tienen capacidades diferentes, fueron creados de diferente forma y no puede compararse el uno con el otro. Ahora usted dirá, la luna no tiene luz propia. Bueno, Génesis dice que es una lumbrera y que fue hecha para alumbrar en la noche. Moisés dice que tiene luz propia. Que la NASA se pelee con Moisés. Yo solamente digo lo que dice Moisés. Una es la gloria de uno y una es la gloria de otro. Así también en la resurrección. Se siembra en deshonra. ¿Cuál es la deshonra? Este cuerpo. Y dígame si no es deshonra, porque tienen que maquillar el cuerpo, ¿no es cierto? Cuando mi cuerpo esté en ese féretro, mi familia va a procurar que no me vea tan mal como lo que me llevó a la muerte. Y si de plano me veo terrible, no van a dejar que me vean, van a cerrar el féretro. Se siembra en deshonra. Se siembra en deshonra.
Cuando tengamos que abandonar este cuerpo será en deshonra, en la debilidad, en la corrupción, en la enfermedad, en el deterioro de nuestro cuerpo físico. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal. ¿Cuál es el cuerpo animal? Este, que es corruptible. Aunque es diferente a los demás cuerpos de los animales, porque nosotros no somos animales, nuestra carne es diferente al cuerpo de los animales, pero comparte una similitud. Lo mismo se enferma y deteriora el cuerpo de un animal que lo mismo se enferma y deteriora el cuerpo de un ser humano, aunque la gloria sea distinta. Se siembra cuerpo animal, así que el apóstol Pablo hace una comparación. No está diciendo que el ser humano es un animal, sino que comparte la misma suerte que los animales. El cuerpo tiene que deteriorarse, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahora, ¿por qué era tan importante para la iglesia del primer siglo entender que Jesús es Hijo de Dios? No tiene que ver solamente con su divinidad, sino con la resurrección. Si Jesús es el Hijo de Dios, quedó demostrado en su resurrección. Si Él es el verdadero Hijo de Dios, entonces, hermanos, todos los que creemos en Él, también resucitaremos porque compartimos con Él la dignidad de ser hijos de Dios por nuestra unión con Jesucristo. La esperanza de que resucitaremos no es porque pensamos que somos buenas personas y que merecemos vivir más tiempo. La esperanza de la resurrección está en nuestra unión con Jesucristo. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Él es el Hijo de Dios. Venció a la muerte y nos ha compartido esa dignidad. Así como compartimos la caída con Adán y llevamos este cuerpo de corrupción, este cuerpo de vergüenza, de humillación, ahora compartimos la dignidad con Jesús, el Hijo de Dios, y seremos revestidos de la gloria del cuerpo que Él recibió en su resurrección. Regresamos a Hebreos. Quiero ir con la segunda parte. La primera parte entonces toca el Salmo 2:7. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hemos visto cómo el apóstol Pablo interpreta esta afirmación, cómo la Escritura interpreta esta afirmación. Él entendía que esta afirmación tenía que ver con la resurrección. Cuando el Hijo fue engendrado, cuando fue levantado de la muerte, fue llamado a la vida. En ese momento Dios estaba diciendo, hoy estoy engendrando a mi Hijo. No está naciendo Jesús ahí. Ahí se está demostrando no su divinidad, sino su relación filial. Él es el verdadero Hijo de Dios. Él es el verdadero Hijo de Dios. Ahora, aquí es donde los testigos de Jehová tienen un problema. Ellos niegan la divinidad y la humanidad de Jesucristo. Y si niegan su divinidad, entonces tienen que negar que Él es el Hijo de Dios en el sentido de la resurrección. Por eso es que ellos no tienen esperanza después de la muerte. Ellos aspiran a ganarse la salvación. A ellos les prometen, si reparten cierto número de atalayas, pueden aspirar a ser de los 144,000 que estarán en el cielo, pero no más. No tienen esperanza. Y tenemos que reconocer también que los fieles católicos encuentran aquí un problema, porque la Iglesia Católica enseña que María fue ascendida al cielo sin la muerte. Pero ese es un serio problema. Porque aquí pudiéramos añadir, pero ¿a cuál de los ángeles y a cuál de los santos dijo Dios, mi hijo eres tú? Solamente uno ha recibido la dignidad de Hijo de Dios, es Jesús. Ahora observen la siguiente parte. Yo seré a él padre y él será a mi hijo. ¿A qué se está refiriendo el escritor de la carta a los Hebreos? Nuevamente, él está trayendo una cita del pacto que Dios hace con David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 13.
Segundo libro de Samuel, capítulo 7, desde el versículo 11 hasta el versículo 14, encontramos el contexto de esta afirmación. Gracias, hermano. Esto es lo que se le conoce como tipología bíblica, es decir, Salomón era un tipo del verdadero Rey de paz, de Jesucristo. Y en el versículo, en esos versos, Dios está haciendo un pacto con David, el pacto davídico, donde donde Dios le promete darle un hijo. Este hijo cumpliría dos aspectos de esta promesa: edificarle casa a Dios. Recuerde que este pacto se da dentro del contexto del deseo que tiene David de construir un templo para el Señor. La Biblia dice, el relato dice que David estaba descansando en su palacio y comenzó a pensar en el templo de Dios. En ese tiempo era todavía el templo movible, el tabernáculo. El tabernáculo, una tienda hecha de pieles. Y entonces David piensa, yo estoy aquí en esta hermosa construcción y el arca del Señor permanece en un lugar simple, sencillo, no está bien. Así que él piensa, voy a construir un templo, una casa donde esté el arca del pacto. Y se lo hace saber al profeta Natán. Y Natán le dice, haz lo que has pensado, es bueno lo que dices. Pero en el camino el Señor le habla a Natán y le da estas palabras. Natán regresa con David y le dice, estas son las palabras que el Señor me ha dicho. Tú no me vas a construir casa, yo te voy a construir una casa. Y se estaba refiriendo a su descendencia. Te voy a dar una descendencia grande, pero te voy a dar un hijo que se sentará en tu trono y reinará por siempre. Él me construirá casa. Ahora, ¿por qué era importante esto? Recuerde que en el tiempo en el que se está escribiendo la carta a los hebreos, el templo está de pie. El templo que había construido, ¿quién? Salomón. Ese templo había sido destruido con la invasión babilónica. Luego regresaron los deportados y reconstruyeron un templo que fue menor en gloria al templo de Salomón. Luego Herodes reconstruye ese templo, lo hace más grande, lo llena de hermosura, pero Dios había determinado destruirlo, que es también de lo que se trata la carta, la epístola a los hebreos. ¿Por qué era importante? Porque ellos estaban amarrados al templo. Ellos pensaban que si abandonaban el templo, Dios los iba a castigar, iba a considerar eso una infidelidad, y tiene que recordarles, recuerden que Dios prometió un hijo que construiría una casa, pero ese no fue Salomón, porque es un hecho que la casa que Salomón construyó ya había sido destruida, hermanos. Así que Salomón no podía ser el hijo de Dios, porque la casa que él había construido, el templo que él había construido, había sido destruido. Y Dios había prometido que bajo ese hijo, esa casa nunca sería destruida y ese reino nunca tendría fin. Y era un hecho que el reino de Salomón y la casa de Salomón habían llegado a su fin. El reino de Salomón se dividió tras la muerte de Salomón. ¿Recuerdan ustedes? El reino del sur y el reino del norte. Y la casa de Salomón fue destruida unos cuantos siglos después, con la invasión babilónica. Aunque fue reconstruida, esa ya no era la casa que había construido el hijo de David, Salomón. Y eso era sumamente importante para entender que Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la razón, hermanos, por la que hoy nosotros como iglesias cristianas no encontramos una urgencia en construir templos? Porque ha llegado aquel que construye la casa de Dios, que es Jesucristo.
Por eso es que nosotros no tenemos lugares sagrados, a diferencia de las demás religiones. Los musulmanes tienen la Meca, los testigos de Jehová tienen también sus lugares santos, con conmemoraciones donde se reúnen todos los testigos de Jehová de todas las partes del mundo para tener sus celebraciones santas. Los de la Luz del Mundo en Guadalajara tienen su santuario. La Iglesia Católica en sus diversos santuarios, la Basílica de Guadalupe, aquí en México, en Roma, el Vaticano, tienen sus santuarios. Todas las religiones tienen sus santuarios. ¿Por qué? Porque han rechazado al verdadero Hijo de Dios, aquel que construye la casa de Dios. Nosotros no tenemos lugares sagrados. No tenemos lugares santos. Porque la casa de Dios no es un edificio, es un pueblo. Y tenemos que recordar lo que el escritor de la carta, el apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, nos enseña que nosotros somos piedras vivas que están siendo construidas como un edificio, y también Pablo lo interpreta así. Nosotros somos el templo que está siendo construido por el Hijo de Dios. Hermanos, si Jesús es el Hijo de Dios, entonces nosotros somos su casa. Somos el templo que Dios prometió que Él construiría cuando el Hijo de Dios viniera. Así que Jesús es el constructor del templo. Jesús es el que edifica casa para el Señor, que está construyendo una casa para Dios. Jesús es la esperanza de Israel. Él es la esperanza del pueblo de Dios. Mire algunos pasajes del Antiguo Testamento que hablan del carácter del Hijo de Dios. Él es el príncipe de paz, de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Estos nombres están relacionados con el título Hijo de Dios, y espero que usted en casa los lea y entienda el impacto de esta verdad. Si Jesús es el Hijo de Dios, entonces Miqueas 5:2 se ha cumplido en Jesucristo y nosotros tenemos esos beneficios. Él es el príncipe de 4 nombres de Isaías 9:6 en adelante. Él es el Dios admirable, el príncipe de paz, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, admirable consejero. Él es el príncipe de los 4 nombres del profeta Isaías 9:6. Él es el Jefté, refiriéndose a Jefté, uno de los jueces de Israel. Él es el Jefté y el maestro de las naciones de Isaías 55:4. Él es aquel cuyo es el derecho de Ezequiel 21:27. Él es el rey de Sión de Zacarías 9:9. Esto es un comentario del doctor Bruce, F. Bruce. Le repito la cita. Él es el rey de paz de Miqueas 5:2, el príncipe de 4 nombres de Isaías 9:6, el Jefté y maestro de las naciones de Isaías 55:4, aquel cuyo es el derecho de Ezequiel 21:27, el rey de Sión de Zacarías 9:9. Hermanos, si Jesús es el Hijo de Dios, entonces la vida para nosotros tiene que ser completamente diferente. Si Jesús es el Hijo de Dios, entonces si tú has creído en Él, si tú crees en Jesús como el Hijo de Dios, entonces la resurrección es tu esperanza, no la muerte. La resurrección es tu meta. No vivir mucho tiempo aquí. Miren, si nos aferramos a la vida aquí, que sea para algo provechoso. El escritor, el apóstol Pablo, en la carta a los filipenses, les dice estas palabras: me es más provechoso vivir por la necesidad que hay entre ustedes. No se aferra a la vida simplemente por la vida, no se aferra a la vida simplemente porque tiene miedo de morir. Aférrese a la vida porque hay mucho que hacer todavía en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia. Aférrese a la vida, cuide su salud, guarde su salud. Aférrese a la vida para trabajar para aquel que es la vida misma. No se aferra a la vida solamente porque tiene miedo a la muerte. Si Jesús es el Hijo de Dios,
Nuestra esperanza no es que este cuerpo nunca se enferme. Nuestra esperanza es un cuerpo de gloria diferente a este cuerpo que tenemos. Si Jesús es el Hijo de Dios, entonces nosotros entendemos que somos el templo que está siendo construido por sus propias manos y que Él se ha sentado en el trono de David su padre y reina para siempre. Y nosotros somos su pueblo y bajo Él hay justicia, hay vida, hay bendición, hay prosperidad, porque Él es el juez justo del pueblo que está y que lleva su nombre, que está bajo su autoridad y que lleva su nombre. Hermanos, yo quiero animarlos con este versículo. La próxima semana continuaremos con el resto del párrafo, pero quisiera exhortarlos, quisiera animarlos a considerar esta afirmación que hace el escritor de la carta. Recordarnos que Jesús es el Hijo de Dios y qué implicaciones tiene para nuestra vida diaria, para nuestro diario vivir. Cómo estas verdades pueden afectar su vida y pueden darle esperanza incluso a aquellos que no la tienen. Hay muchas personas que hoy están aferrados a la vida porque tienen miedo a morir. Simplemente no tienen esperanza. No hay esperanza en ellos. Ellos necesitan saber que Jesús es el Hijo de Dios. Hay mucha gente que hoy está sufriendo y la mayor tragedia para ellos es saber que tienen coronavirus. ¿Por qué? Porque para muchos de ellos eso es una sentencia de muerte. Y lo que más los apena, lo que más los aflige, es saber que van a morir, porque ya no tienen esperanza. Pero si Jesús es el Hijo de Dios, hay esperanza incluso para aquellas personas. Si Jesús es el Hijo de Dios, la esperanza no es solamente que se recuperen de la enfermedad, la esperanza es que cuando sean desvestidos de eso incorruptible, de eso corruptible, puedan ser vestidos de un cuerpo incorruptible. El apóstol Pablo si no me equivoco, en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, él dice, aunque este tabernáculo, refiriéndose a su cuerpo, se está desgastando, tenemos en Dios una morada no hecha por manos de hombres. Y él más adelante dice que su esperanza es que al ser desvestido de lo corruptible, le será dado un cuerpo incorruptible. Él no dice, mi esperanza es no sufrir cuando muera. Él no dice, mi esperanza es que la muerte, que el abandonar este cuerpo no me duela. Él dice, mi esperanza es que no seré hallado desnudo delante de Dios, sino que al ser desvestido de esto corruptible, seré vestido de un cuerpo que es incorruptible. Si Jesús es el Hijo de Dios, esta tiene que ser tu esperanza. Esta tiene que ser la verdad a la que se debe aferrar tu alma. Jesús, el Hijo de Dios, el que venció a la muerte, y a todo aquel que cree le da la esperanza de la vida incorruptible, de la eternidad y de la cercanía de Él en cada uno de nosotros que somos llamados a ser el pueblo de Dios.